uno de los acontecimientos más violentos y a la vez más trascendentes del siglo pasado tuvo lugar la madrugada del 17 de julio del año 1918 en el lejano país de Rusia, aunque por las noticias parece que lo tenemos ahí al lado. Todo ocurrió una noche en la que el zar Nicolás II fue brutalmente asesinado junto con los miembros de su familia y gran parte también del servicio que les acompañaba en ese palacio residencia de verano. Esto supuso el final de una dinastía que había estado ejerciendo el poder en Rusia por más de 300 años, pero también el inicio de una nueva época revolucionaria y al mismo tiempo supuso el inicio de un mito, el de aquella niña, Anastasia, muchos conoceréis la historia, hija del zar, de la que nunca se halló el cuerpo y por eso comenzaron a circular ideas, nociones, leyendas acerca de que quizás pudo haber sobrevivido al brutal asesinato. En apenas unos meses después de la muerte del zar y su familia, comenzaron a aparecer niñas en distintas partes afirmando ser la perdida Anastasia y reclamando su derecho a la herencia familiar, como no podía ser de otra manera. De entre la docena de posibles candidatas a las que se les ha considerado como potenciales Anastasias a lo largo del siglo XX, hubo una que destacó especialmente. Se llamaba Anna Anderson y a lo largo de más de 50 años trató de demostrar que ella sí era la genuina, la verdadera, la llorada y malograda Anastasia. Fue acogida cuando era muy jovencita por unos aristócratas rusos que estaban en Berlín en el exilio y dedicó su vida a intentar demostrar que ella era la legítima sucesora, heredera, descendiente del zar Nicolás II. En 1970, muchos años después de aquel asesinato y desaparición, un tribunal determinó que no existían pruebas suficientes para confirmar que esta niña, ya una anciana, realmente se trataba de la hija del zar. Ella murió insistiendo en que era Anastasia. Pero ya en 1984, cuando esta mujer había fallecido, se llevó a cabo un estudio de ADN y el resultado salió negativo. Con el tiempo se pudo demostrar que el verdadero nombre de aquella que decía ser Anastasia era Franziska Szankowska. Y en realidad se trataba de una niña que desde muy tierna edad trabajaba en una fábrica en Polonia y su familia pensó que de esta manera podrían salir de pobres. Pero a lo largo de su vida contó infinidad de historias tratando de corroborar el caso. Inventó un montón de anécdotas y estudió al detalle la vida de aquella familia real, pretendiendo conseguir la credibilidad que la mayoría le negaba. Lo llamativo de esta historia es que ella misma creía a pies juntillas cada una de las anécdotas y narraciones que ella misma contaba. El personaje terminó por devorar a la persona y realmente se murió creyendo que ella era Anastasia. El drama y el ridículo de un impostor como este es que termina por creerse que es aquello que está tratando de representar. El texto que tenemos por delante en esta mañana nos presenta una realidad todavía más lamentable que la de esta impostora. Porque ya no se trata de un individuo solamente que está tratando parecer lo que no es una iglesia.
una iglesia llena de personas en la que una gran parte de su membresía ha terminado por pensar que están situados donde nunca han estado situados. Una iglesia, una gran cantidad de personas que forman parte de una membresía que piensan pertenecer a una esfera que en realidad desconocen por completo. Han llegado a creer que son lo que nunca han sido. Han llegado a pensar que les pertenece lo que nunca han poseído. Os invito a abrir vuestras Biblias al 3er capítulo del libro de Apocalipsis, porque hoy continuamos con nuestro estudio en estos pasajes en los que el Señor se dirige a una serie de iglesias de la que se conoce como la zona de Asia Menor, la actual Turquía. Apocalipsis 3 estaremos leyendo a partir del versículo 1 de este capítulo. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Cuenta la historia que en una isla en el mar Egeo, a 35 kilómetros de la costa, en una cueva, en una isla del mar Egeo, en un agujero, en una cueva, en una isla del mar Egeo, el apóstol Juan recibió una revelación. A día de hoy no sabemos exactamente dónde se situaba esta cueva o si había realmente una cueva y un agujero en el que el Señor se reveló a Juan. Aunque algunos han sabido explotar muy bien una de esas cuevas en la isla de Patmos y previo pago le permiten a uno acercarse a una esquinita para hacer la foto de rigor donde supuestamente el apóstol Juan estaba arrodillado en el momento en el que el Señor trae todas estas cartas para ser redactadas. No sabemos el lugar exacto en el que el apóstol recibió esta revelación, pero sí sabemos exactamente lo que el Señor pidió a Juan que escribiera. Lo tenemos delante, lo acabamos de leer, palabra por palabra. Y cada una de estas cartas nos ofrece un análisis en tiempo real, actualizado, un análisis preciso de cuál es la situación verdadera, genuina, de cada una de estas iglesias. Y llegados a esta carta a Sardis, la quinta en esta serie, se incluye, como en todas las anteriores, una exhortación del Señor para que Juan escriba la carta, con el fin, lo hemos dicho ya, de que el pastor de la congregación, como si de un cartero se tratase, la entregue a la iglesia previa lectura también de las otras cartas. Y cuando leemos esta, la quinta en la serie, observamos también esa idéntica comisión final
con la que se cierra cada una de las 7. Pero hay algo que no encontramos por ninguna parte. Hay algo que está absolutamente ausente de esta carta a Sardis si la comparamos con las demás. Y es que no hay elogios para Sardis. No hay alabanzas para esta iglesia. No hay reconocimientos para esta iglesia. Todas las cartas siguen un mismo patrón, una misma estructura. El Señor de la iglesia reconoce ciertos méritos de cada iglesia. Por ejemplo, a Éfeso se le reconoce su perseverancia y su rigor. O a Esmirna su compromiso a pesar del sufrimiento. A Pérgamo se le alaba por su fidelidad y a Tiatira por la excelencia de su servicio. Sin dudas, sin ninguna duda, todas ellas cuentan con margen de mejora. No todo es perfecto y por eso a continuación y en cada uno de los casos, el Señor Jesucristo va a mencionar específicamente áreas en las que están fallando, áreas en las que han de crecer. Pero aquí, en Sardis, la realidad es otra. La dura realidad de aquella iglesia es que no existe nada bueno que decir de ella. El Señor de la iglesia no tiene nada bueno que decir de ella. El novio que se desvive por su amada no puede decir nada bueno de su amada. La conoce a la perfección, la ha estado observando al detalle, la ha estudiado y analizado y pesado y medido, pero no hay nada bueno que decir de ella, porque no existe nada bueno que decir de ella. Y esto es realmente terrible. El Señor ha hecho supuestamente una obra en la vida de personas que se congregan y trabajan y se esfuerzan y sirven y se sienten parte de una entidad mayor y participan de ella y la impulsan y la promueven y la defienden. Pero algo verdaderamente grave está sucediendo como para que el Señor no pueda elogiar, al menos en un aspecto, alabar, al menos en una área o en un ámbito particular a esta congregación. No hay elogios para Sardis, pero sí hay exhortaciones para Sardis. Si hay correcciones para Sardis, si hay confrontación para Sardis. Esta es la carta de las 7 cartas en las que notamos más verbos en modo imperativo. ¿Qué significa esto? Que esta es la carta de las 7 cartas en las que encontramos más mandatos, más órdenes, más correcciones, más que en todas las demás. ¿Qué significa esto? Esto nos confirma que, aunque de Sardis no hay nada bueno que decir, hay muchos asuntos que revertir. Esto nos demuestra que Sardis es la iglesia en la que existen más situaciones a enmendar, porque aunque exteriormente tiene buen aspecto, por dentro huele. Aunque aparentemente cuentan con todos los recursos y ministerios como todas las demás iglesias, por dentro está corrompida, está derroída, podrida. Esta es la realidad de Sardis, esta es la realidad de muchas otras congregaciones también. Pero comencemos por el principio. Y lo que nos encontramos al principio de esta carta, o a lo que nos encontramos al principio de esta carta, podríamos llamarlo la consideración. Versículo 1, la consideración. Dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El Señor pide a Juan que redacte este texto y es el siguiente: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Los 7 espíritus de Dios
y las 7 estrellas. Siempre ha estado muy de moda en algunos lugares que a la gente le pongan motes, ¿verdad? A veces los motes son resultado de la apariencia física, del aspecto físico, a veces son producto de una habilidad particular que uno tiene, pero en todos esos motes que a veces resultan tan populares o más que el nombre de uno, aquí nos encontramos dos apelativos, dos maneras de conocer a Jesucristo, el Señor de la Iglesia, muy poco habituales. Los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ambas expresiones aparecen en el libro de Apocalipsis. Sin ir más lejos, esta segunda expresión de las 7 estrellas se utiliza también al inicio de la carta que el Señor envía a la iglesia en Éfeso. Esta idea de 7 espíritus de Dios apunta a la plenitud, a la perfección de Jesucristo con respecto a la tenencia, posesión, participación del Espíritu de Dios. Uno de los elementos singulares en los evangelios es ese momento en el que Jesús va a ser bautizado. Él no necesitaba confesar ningún pecado, pero dice el texto que lo hizo como una lección para que se cumpliera toda justicia y pudiese instruir también a sus seguidores. Pero en ese momento en el que Jesucristo públicamente va a ser bautizado y con ello se dará inicio a su ministerio, dice el texto también que desciende el Espíritu Santo como una paloma y a partir de ese momento el Señor va a estar cualificado en un sentido, va a estar preparado, va a estar bien armado para llevar a cabo ese ministerio. Y dice la Escritura que todo lo que Cristo hace aquí en la tierra lo hace por medio del poder, la guía, la dirección y la provisión del Espíritu Santo. De esa manera Jesús dejó una lección verdaderamente valiosa para sus seguidores y es que podemos vivir la vida de Cristo apelando a ese mismo Espíritu. Y en este texto lo que el Señor está queriendo destacar delante de esta congregación es que el Espíritu Santo es parte de lo que Él es. Es algo que le pertenece a Él. Es algo que lo legitima a Él. Porque Cristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y el Padre del cual hablará a continuación es Dios y todos ellos son los que rigen y dirigen la vida de su iglesia. Todos ellos son los que ejercen autoridad sobre su iglesia. De manera que hablar de Cristo es hablar de aquel que está provisto de toda habilidad de parte del Espíritu Santo de Dios, porque Él es Dios. Y está cualificado y calificado para dirigir su iglesia. La idea de 7 espíritus de Dios no significa que ahora de repente el Espíritu Santo se haya multiplicado exponencialmente, sino que conocemos la importancia del número 7 en la cultura judía y en particular en un libro como Apocalipsis, donde los números a veces están tratando de apuntar y apelar a realidades que van más allá de las matemáticas. El número 7 habla de la plenitud, de la llenura, de la absoluta idea de estar completo, de no necesitar nada más porque no hay lugar para nada más. Esta es la perfecta sintonía y consonancia que existe en la persona de Dios y que el Espíritu Santo va a manifestar a través de Cristo y que Cristo va a permitir que el Espíritu manifieste por medio de su persona y sus obras. Pero además de asegurar a la iglesia que la perfecta dirección divina está en manos de Jesucristo, Él va a hablar también de esas 7 estrellas. Y recordamos, como hicimos cuando analizábamos el texto de Éfeso, de la iglesia en Éfeso, que estas 7 estrellas se refieren a estos 7 mensajeros que están llevando sus cartas a cada una de estas congregaciones. Ellos no escriben las cartas, es Juan el que las redacta. Están siendo dictadas por Cristo mismo, pero estos pastores tienen la responsabilidad de entregarlas a cada una de sus congregaciones, con el compromiso también de leer las otras 6. La Biblia habla del liderazgo plural en la vida de la iglesia y este es un elemento fundamental para que toda iglesia crezca de una manera sana y correcta.
el apóstol Pablo va a enviar a Tito a la isla de Creta para que se asegure de que cada congregación local tiene un consejo de ancianos bien articulado y funcionando. Pero eso no significa que en una iglesia local hay personas con una responsabilidad particular y es la de enseñar, es la de predicar, es la de alguna manera alimentar al rebaño. Y este es el patrón que encontramos en el Nuevo Testamento y en la historia primitiva de la Iglesia. Un hombre designado por Dios, separado por Dios, que no tiene más autoridad que la palabra de Dios le concede, pero sí tiene la responsabilidad de exhortar, de enseñar, de explicar la verdad al pueblo de Dios, en nombre de Dios. De manera que lo que el Señor está diciendo aquí es que una vez más, aquello que se va a trasladar no es una ocurrencia de estos pastores que sí han sido delegados y tienen la responsabilidad de anunciar la verdad de Dios. Es la designación del cielo mismo. Es la conclusión a la que el cielo mismo ha llegado con respecto a cada una de esas iglesias. Así que por favor, dice el Señor, yo soy el que envío a este mensajero, yo soy el que envío a estos mensajeros, y si tenéis que decir algo al respecto, dirigiros directamente a mí. Ellos no están hablando en su nombre, están hablando en el nombre que es sobre todo nombre. Y de esta manera el Señor quiere presentarse a esta iglesia que está a punto de escuchar verdades difíciles de digerir. Pero una vez más, con la legitimidad que el Espíritu Santo de Dios da al Cristo resucitado y con la autoridad que Él tiene sobre cada uno de estos mensajeros designados, Jesucristo se dirige a la iglesia de Sardis. Es interesante que a cada congregación él va a mostrar un aspecto de su persona que evidencia la carencia principal de esa iglesia, la necesidad principal de cada una de esas iglesias, pero también su capacidad de suplir lo que les falta. Y en Sardis falta vida espiritual. Por eso el Señor se va a presentar de esta manera. Ellos conocen los mecanismos oficiales, las técnicas, las dinámicas, los manerismos eclesiales. Los conocen, los han interiorizado, los han venido practicando. Saben lo que toca, cuándo toca y cómo toca. Es una iglesia cristiana próspera, con una entidad suficiente como para que de las 7 cartas, una sea dirigida a ella. Pero Cristo es venerado en este lugar de una forma muy particular. Y el Espíritu Santo es un gran desconocido en esta iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque precisamente de lo que esta iglesia carece es de vida espiritual. Y es el Espíritu Santo el que da vida espiritual. Esta iglesia es activa en cuanto a movimiento y actividades, pero carece de vida espiritual. Y como resultado, como veremos a continuación, esta iglesia está en un serio peligro y lo único que puede revertir su condición es un avivamiento. Esta iglesia necesita de aquel que tiene en su mano los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, y que éste intervenga poderosamente, porque no hay esperanza para ella en otro lugar. En ocasiones escuchamos hablar en nuestro tiempo de avivamientos teniendo lugar aquí y allí, y a todo cristiano genuino de alguna manera se le enciende la bombillita y piensa, bueno, qué bendición sería experimentar un avivamiento. Qué bueno sería el experimentar una manifestación del Espíritu de Dios aquí en medio nuestra. Pero realmente sabemos lo que es un avivamiento. ¿Hemos entendido lo que es un avivamiento? Porque un avivamiento no es música más fuerte, ni es ruido, ni son voces y algarabías. Un avivamiento no son saltos, ni es movimiento descontrolado. No son horas y horas de reunión ininterrumpida donde ya no se sabe por dónde habíamos empezado y por dónde estamos siguiendo. Un avivamiento es experimentar el poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios cambiando vidas, conformando almas que nacieron, vivieron y se reprodujeron desordenadamente
a la imagen y a la perfección de un Cristo santo, vivo y obediente a Dios. Eso es el avivamiento. El avivamiento tiene que ver con una dependencia absoluta de la persona y el poder del Espíritu Santo. Tiene que ver con vida espiritual. Y eso no viene dado simplemente por cierta música o por ciertas voces o por cierta personalidad y carisma del que se pone al frente. No son las lágrimas ni los saltos lo que confirman la presencia y el poder del Espíritu Santo. Es la vida espiritual, y esa vida espiritual, como Cristo Jesús nos enseñó a lo largo de su ministerio, tiene que ver con una dependencia absoluta del Espíritu Santo en todo lo que hacemos y aún en todo aquello que vamos a evitar. Y esto no está sucediendo en esta iglesia. Esta iglesia necesita un avivamiento porque desconoce la realidad y la profundidad del Espíritu Santo de Dios. Aquel de quien Cristo dio buena cuenta y por medio de su participación silenciosa pero constante llevó a cabo su ministerio delante de los hombres y su vida de comunión íntima en la presencia de Dios. El texto comienza con esta descripción llamativa, diferente de Jesucristo, a fin de que cada creyente, de que cada lector pueda dedicar un tiempo prudencial a considerar quién es el que tiene control absoluto sobre todo y sobre todos. Hace algunos años, bastantes años ya, por cierto, tuve la oportunidad de conocer a un malabarista. Era un cristiano que había sido invitado a un retiro de jóvenes. Nosotros no tenemos presupuesto para invitar a personajes tan peculiares, pero en aquel retiro de jóvenes, este hombre, Bruce Crevier, así se llamaba y así se llama, nos enseñó lo que era capaz de hacer. Y lo que era capaz de hacer ha sido digno de mención hasta 5 veces en el libro Guinness de los récords, y es colocar a lo largo y ancho de su cuerpo hasta 21 balones de baloncesto y girarlos simultáneamente mientras él se mueve en el suelo. Realmente es algo sorprendente y viaja por todo el mundo entreteniendo, sobre todo en los descansos de las competiciones deportivas, al público que ha acudido a aquel lugar. Y aprovecha la ocasión, como él es un cristiano comprometido, para hablar del Evangelio. Hombre, yo no tengo esa habilidad particular, pero este hombre sí la está tratando de usar para llegar a otros con el mensaje del Evangelio. Es sorprendente que alguien sea capaz de girar y manejar 21 balones al mismo tiempo. Realmente nos llama la atención. Pero si aún siendo algo impresionante, porque nosotros no somos capaces de hacerlo, nos paramos a pensar, son solamente 21 balones. Este texto nos presenta a uno que es capaz de girar, de manejar, de controlar, de dirigir todo el universo y a todo el universo. Y dentro de ese universo están aquellas 7 iglesias y cada uno de los pastores que van a llevar las cartas a cada una de esas 7 iglesias. Y eso incluye también a la iglesia de Sardis. Y por aquí es por donde decide comenzar el Señor Jesucristo, porque es por aquí donde debemos comenzar, con meditar, con considerar al que conoce todo sobre todo y al que controla todo y a todos. El Señor de la iglesia es el Señor de la iglesia en Sardis. Y sabe que la iglesia allí no es lo que debería ser, porque no es lo que aparenta ser, porque no hay nada oculto a su vista y no está dispuesto a mantener la farsa, ni un minuto más. Por eso decide intervenir y por eso incluye a esta iglesia dentro de esa lista de iglesias a las que va a escribir. Y después de haber considerado quién es el que escribe esta carta, la propia carta avanza en su contenido y podemos observar ahí un segundo elemento y podemos llamar a este segundo elemento la consternación.
la consternación. Versículo 1 ahí al final de Apocalipsis 3 hasta el versículo 3. Vamos a leer de nuevo ese texto. Dice ahí, después de la presentación de Jesucristo: yo conozco tus obras, que tienes un nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La consternación. Esta es una iglesia estándar en un principio, que parece circular por donde debe, que mantiene el horario de sus reuniones intachablemente, que celebra sus programas con normalidad, que se maneja bien con las rutinas evangélicas, está presente en diferentes comités y comitivas, reciben los materiales típicos, están suscritos a los medios y a las editoriales evangélicas estándar, participan de congresos y de reuniones y existe una cierta comunicación con las otras 6. No hay nada que destacar, pero ahí siguen adelante. Sin embargo, hay mucho que reprochar, dice el Señor Jesucristo, y poco en lo que confiar. Hay forma, pero no hay hueso. Hay carne, pero no hay vida. Y esto resulta horripilante, porque uno termina confundido, pensando en que algo real está sucediendo en aquella iglesia con aquella gente. Hay movimiento, pero ese movimiento no es más que una quimera, una imagen que en el desierto parece estar ahí, pero cuando caminamos, a medida que nos acercamos, en realidad no hay nada. Todo es figuración, todo es ensoñación. Dice el versículo 2, que Cristo, ese que controla todo, ese que conoce todo, ha indagado, ha encargado un estudio exhaustivo, una investigación profunda, pero no ha encontrado nada. No ha hallado nada. No he hallado completas tus obras delante de mi Dios. En Sardis no hay lugar para la alabanza. No existen vítores de ningún tipo. No hay espacio para la celebración. Solamente para la consternación. Porque a pesar de tener una historia detrás, su presente no vale nada. Y esto es duro. Esto es algo muy duro. Porque en esa iglesia un día hubo profesiones de fe y bautismos. Y las personas se volvieron a Jesucristo supuestamente y dejaron atrás su realidad de vida adorando a otros dioses, en particular a otras diosas, en concreto a la famosa Cibeles, que esa plaza de Madrid recuerda como una anécdota, pero en aquel tiempo realmente la servían con devoción. Era la patrona de la ciudad y muchos de estos que a día de hoy, en el momento en el que escribe Cristo esta carta a esa iglesia y forman parte de ella, recordarían los tiempos en los que un día eran adoradores de ídolos. Pero aunque su lugar de reunión ha cambiado, lo que este texto deja entrever es que su corazón sigue estando tan lejos de Dios como nunca lo habían estado. Hace algunos años conocí a una chica que se había formado para ser maquilladora de muertos. Yo me pregunto cuántas cosas tienen que pasarle por la cabeza a uno para decidir que quiere dedicar el resto de sus días a maquillar muertos. Pero ese era el caso. Ella decía que pagaban muy bien
y hizo un cursito, otro cursito y consiguió el trabajo. Pero por muy buen trabajo que sea, por muy bien que maquille a esos muertos, una maquilladora de muertos no puede devolverlos a la vida. No puede detener ese proceso humanamente irreversible de perder la vida pretendiendo volver a recuperar la vida. Esa era la condición en Sardis. Una iglesia maquillada, muy bien maquillada, pero sin vida y sin la posibilidad de volver a la vida. Y este texto ha venido martilleando mi corazón a lo largo de estas semanas en los que he estado profundizando en ello y realmente creo que lo que pasa en esta iglesia de Sardis es algo que pasa más a menudo de lo que nos podemos imaginar. Porque la iglesia de Sardis no es un edificio, son personas. Y esas personas que tienen plena seguridad en su confianza y creencia en Jesucristo, están recibiendo una notificación que es mucho peor que la que Hacienda pueda enviar a tu casa para señalar que no tienen parte con Cristo. ¿No te has parado a pensar que esta es la triste realidad de muchos hoy también? Donde hay movimiento religioso, evangélico, donde participan de programas y de ministerios, pero donde no hay vida espiritual. ¿No te has parado a pensar que esta es la realidad, la triste realidad de muchos que se hacen llamar cristianos, que un día pasaron por las aguas del bautismo, que con cierta regularidad asisten a las reuniones, donde se sirve activamente, pero no hay vida espiritual? ¿No te has parado a pensar que esta podría ser tu propia descripción de vida? Nuestra verdadera realidad quizás no es la que habíamos pensado. Y tiene que venir Cristo mismo a hacérnoslo ver, porque el agua de nuestra vida está tan turbia que ya no sabemos realmente lo que hay debajo de ella. La hemos llenado de artefactos y hasta de juguetes religiosos y no vemos lo que está en el fondo. Estamos tan ocupados tratando de asomar nuestra cabeza a la superficie que no sabemos lo que está en el fondo. Pero ¿qué pasa si introducimos una cámara milimétrica como la que Cristo introduce en la iglesia de Sardis? Y llegas a darte cuenta, a través de las imágenes que Él mismo muestra de tu propio corazón, que lo que realmente amas, que lo que realmente produce verdadero placer y disfrute, no es Cristo, ni su palabra, ni la oración, ni la confesión, ni ninguna de las bendiciones y medios de gracia que Él nos ha regalado. No es la Santa Cena, no es la iglesia, no es la comunión con los santos. Es otra cosa. Que quizás estás proyectando una imagen delante de los demás, pero que si pudieses y que si nadie supiese y que si nadie te viese, quizás por unos días o apenas por unas horas pudieras conducirte de incógnito, harías otra cosa. Vivirías de otra manera. Esta era la condición de la iglesia en Sardis. Y esta es la condición de muchas iglesias también hoy. Iglesias conformadas por personas que asisten a las reuniones, participan de ministerios y hasta predican. Y son conocidas por su labor. Los invitan a diferentes espacios. Tienen una plataforma y si no la tienen, se la crean ellos mismos. Y se dedican a decirle a los demás lo que tienen que hacer o cómo tienen que vivir. Hasta critican a aquellos que no son de su misma cuerda. Pero el agua está tan llena de juguetes, está tan ocupada por diferentes artefactos, está tan turbia que uno no sabe lo que hay dentro.
Y todo lo que aparenta vida y talento y capacidades, en realidad es maquillaje para un muerto. Tristemente, la realidad espiritual de muchas congregaciones, de muchos llamados líderes y de creyentes en general, no es más que la de un zombi espiritualmente hablando. Y yo no sé si te gustan o no las películas de zombies, pero siempre terminan mal. Esta es la realidad de esta iglesia. Esta es la consternación que el Señor Jesucristo expresa con respecto a esta iglesia y a muchas otras. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo ama demasiado a su iglesia como para dejar que se eche a perder. Él la edifica, Él la equipa, Él la preserva, Él la cuida. Y en ese preservar y cuidar, Cristo también sanea y baldea a su iglesia. Cristo la limpia. Cristo de vez en cuando y de manera habitual la tiene que purificar y liberar de invasores e impostores que de manera sutil se van acoplando a la iglesia, que de manera inconsciente y también ilegítima pensarían en hacer parte de ella, por la razón que sea, ya sea por costumbre, por tradición o por interés. Pero este texto nos recuerda que la puerta de acceso a la iglesia se abre desde dentro. Y es Cristo mismo quien tiene la mano, la manija. Es Él el que controla las llaves. Y es Él el que concede la entrada. Y nadie va a poder acceder a menos que el Hijo le conceda el paso. Cristo tiene derecho de admisión sobre su iglesia. Y gracias a Dios por ello. Porque de otra manera no sabríamos quiénes pertenecen realmente al cuerpo de Cristo y quiénes no. Y a continuación, el Señor va a ofrecer una hoja de ruta a partir del versículo 2 para agitar y reorientar, para salvar, en definitiva, a los que pensaban ser parte de su iglesia, pero están tan lejos como los que están muy lejos de la iglesia. Y va a utilizar aquí hasta 5 imperativos, 5 consignas, 5 comandas. Les dice, has de despertar, has de prepararte, has de recordar, has de guardar y has de arrepentirse. Es fácil de entender lo que está diciendo aquí. La información la tenían ya, ahora lo que deben es de obedecer la información. Ponte en vela, afirma las cosas que quedan, despiértate, que estaban a punto de morir porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. La idea de afirma las cosas que quedan tiene que ver con prepararse. Porque el problema de esta iglesia es que estaba tan segura de sí misma y tan segura en sí misma que había bajado la guardia hasta tal punto que ya no se sabía quién era creyente y quién no, quién estaba en la dirección correcta y quién no, quién vivía con sus ojos puestos en Jesús y quién no. Ahí dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, otra manera de decir, obedécelo y arrepiéntete. A continuación, el Señor Jesucristo va a emplear uno de los símiles, de las metáforas que más nos llaman la atención en el Nuevo Testamento, y es la idea de aparecer como un ladrón. No nos sentimos muy cómodos visualizando a nuestro Señor Jesucristo como un ladrón, pero Él no está diciendo que actúa como un ladrón en términos de hacerse con lo que no es suyo. Él está tratando de explicar que el ladrón aparece sin que los demás lo sepamos. Porque el ladrón que aparece cuando los demás estamos mirando, pues tiene muy pocas posibilidades de éxito. Cristo va a intervenir de tal manera y en el momento tan particular que nadie jamás estaría en sobreaviso y en preaviso.
Esto es lo que les está diciendo aquí. De hecho, es muy enfático en el original y dice, jamás sabrás a qué hora vendré sobre ti. No es posible averiguarlo, no es posible anticiparlo. Simplemente dedícate a lo que te has de dedicar, que es volverte a mí, que es buscarme a mí, que es regresar, es aferrarse a mí, dice el Señor. En este día, en esta hora, Jesús dice a su iglesia, deja de pensar en el legado de los que te han precedido, deja de creer que tienes algún derecho de parte de padre, de madre o de abuela, deja de imaginar que tus esfuerzos controlados, entre comillas, porque no dejan de ser ridículos y paupérrimos al lado de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, deja de pensar que tus esfuerzos controlados impresionan al Creador y sustentador de todo lo que existe. Y póstrate a los pies de Cristo. Clama a Él, dice el Señor, y yo le responderé. Búscalo a Él, dice la Escritura, y Él te alcanzará. ¿No te estremece pensar en que todo era una farsa en aquella iglesia? ¿No te inquieta ni tan siquiera lo más mínimo el plantearte que tu fe quizás era tu fe, pero no la fe que salva? Porque la fe que salva es un regalo de Dios. La fe que salva es una bendición del cielo que lleva nuestra vida a otra dimensión y es querer vivir allí y de la manera en la que se vive allí, aun cuando todavía estamos aquí. La fe que salva trae gozo y esperanza al corazón y nuestros ojos no están puestos en lo terrenal sino en lo celestial y nuestro anhelo y deseo y más profundo deleite está con Cristo y no con lo que este mundo nos pueda ofrecer. Y todos aquellos que están viviendo no con su vista en las cosas de arriba, sino en los ojos puestos en las de aquí, en las de la tierra, tienen más posibilidades de parecerse a la iglesia de Sardis que a la iglesia de Jesucristo. Esta es la gran consternación. Esta es la gran decepción. Esta es la gran pérdida de una iglesia que había prosperado y avanzado bien, a la que muchos consideraban en alta estima, pero que Cristo está siendo absolutamente olvidado, descuidado y, por supuesto, al que se le está negando la alabanza y la devoción de vida. Pero frente a esta gran decepción, frente a esta gran consternación, el texto, para terminar, nos habla de una gran condecoración. Y de nuevo, el Señor Jesucristo va a mostrar su gracia sobre la iglesia, porque a pesar de este llamado a arrepentirse y volverse a Él, hay también espacio para la condecoración. Versículos del 4 al 6. Dice ahí, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La condecoración. Y esta condecoración incluye 3 premios incomparables. Como si de una ocasión de gala se tratase, Cristo Jesús está organizando un gran banquete y va a proporcionar a los creyentes genuinos, a los que verdaderamente le siguen, a los que han sido realmente vivificados, no solo es maquillaje, sino es vida espiritual, todo lo que necesitan. Él diseña, Él dispone y Él distribuye a sus invitados todo lo que necesitan para acudir a este gran banquete. Y en este caso se nos habla del ropaje necesario, de la reserva necesaria y de la recomendación necesarias para asistir a este gran banquete. En esto consiste la condecoración que el Señor Jesucristo tiene reservada para algunos pocos que en Sardis
realmente caminan con Él. El versículo 5 apunta a este ropaje que Cristo mismo va a entregar a los suyos, a estas vestiduras blancas. Esta es la ropa que se vestía en las celebraciones importantes. Una ropa que no hay sastre que la pueda diseñar. Una ropa que no hay centro comercial que nos la pueda proporcionar. Está hecha a medida y solamente un diseñador cuenta con la tela y el patrón necesario para poder confeccionar el traje. A lo largo del Nuevo Testamento, esta idea de una vestidura limpia, de una vestidura digna, se repite varias veces. Y es una manera gráfica de que podamos entender cómo Él nos ha sacado lo que no vale y nos ha vestido con lo que realmente vale. Hoy en día estamos acostumbrados a constantemente cambiar nuestro armario y tenemos ropa de verano y tenemos ropa de invierno y cuando llegan las rebajas algunos se vuelven locos. Digo algunos para que nadie se moleste, no quiero segmentar aquí en género, porque hay hombres que también se vuelven locos con las rebajas. El punto es que no entendemos muy bien esta ilustración, porque en la época en la que el Señor Jesucristo escribe esta carta a su iglesia, no hay fondo de armario. Lo que se ponen es lo que tienen. Y hay una gran diferencia aún entre aquellos que viven de una manera humilde con los que sí tienen los recursos para vestirse de una manera muy distinguida. Pero Jesús no está pensando simplemente en personas humildes, sino en los despreciados, en los pobres, en los que no tienen absolutamente nada, en los que son harapos los que cubren sus vergüenzas. Y el texto está diciendo que nuestro Señor Jesucristo nos ha vestido de una manera limpia, blanca, digna, a los que simplemente contábamos con harapos para tapar nuestras vergüenzas. Esta es la imagen, la de agarrar al peor de los mendigos que encontremos por la calle y vestirle de la manera más lujosa y esplendorosa posible a los ojos. Esto es lo que Cristo ha hecho. Y dice ahí que no hay posibilidad de que esas ropas se manchen, que no hay posibilidad de que esas ropas se ensucien, que no hay posibilidad de que esa vestimenta especialmente diseñada se estropee. ¡Qué gloria, qué honor! El que tantas veces se pretendía manifestar por medio de la imagen y el traje y la vestimenta en aquel momento. ¡Qué honor, qué gloria, qué bendición! Y qué triunfo el poder presentarse de una manera digna delante de aquel que es digno, santo y perfecto. Y esto es lo primero que el Señor regala a aquellos que siguen sus consignas. Solamente Cristo, solamente la sangre de Cristo la puede comprar, esta vestidura que Él propone a los suyos. Pero además de la ropa, el versículo 5 nos habla de una reserva. En esta época de verano muchos negocios hacen su agosto, nunca mejor dicho, y hoteles y restaurantes cuentan con reservas hechas desde hace semanas y meses, y solamente con la reserva bien hecha puede uno recibir el acceso que tanto desea. Aquí hablamos de una reserva mucho más especial que la de un hotel o un restaurante. Hablamos del cielo. Hablamos de la gloria del cielo, de la misma presencia de Dios. Y el texto nos confirma que Jesús va a ratificar esa reserva. Y el versículo es muy enfático, dice el versículo 5, y no, nunca borraré sus nombres del libro de la vida. En ocasiones sabemos que si hay un comensal especial, pues el encargado hace la vista gorda. ¡Ay, en último momento esa reserva que usted tenía la hemos tenido que cancelar porque hay que dar espacio para el gran comensal! Esto no va a pasar en el cielo. Aún el más pequeño de los más pequeños tiene su lugar reservado en la presencia de Dios por medio y exclusivamente como resultado de la obra y los méritos de Jesucristo. Esto es algo precioso. Cuando uno es invitado a un gran evento, bueno, no sé si eso ya pasa o si ha pasado alguna vez, pero es un honor el recibir la invitación a un acontecimiento especial.
Bueno, aquí no hablamos de un acontecimiento especial, no hablamos de los premios Oscar. Yo muchas veces tengo que ir a Estados Unidos en el mes de marzo y varios de España vuelan en ese mismo avión para ir a los Oscar y se les ve felices, han sido invitados a la gala y van en el avión como si fueran, bueno, se quedan normalmente en primera clase, ¿no? Los demás nos metemos ahí al mogollón. Pero ahí en los momentos previos de subir y de bajar, uno percibe esa altanería de estos personajes que hoy sabemos quiénes son y mañana no sabemos nada. No es simplemente una gala particular, es al cielo donde el Señor nos ha invitado y ha asegurado que nada ni nadie nos quitará nuestro sitio. Finalmente, además de la ropa y de la reserva escrita en el libro de la vida, Jesucristo va a hacer una recomendación personal de cada invitado ante el anfitrión. Y esto sucedía en aquellas fiestas, pero solamente con el más eminente de los asistentes. No todo el mundo recibía esta gran presentación de honor delante de todos los presentes, solamente el más eminente de los asistentes. Pero dice el texto aquí que cada uno de esos nombres que están escritos en el libro de la vida van a ser presentados delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo y reconocidos aún por encima de aquellos ángeles. Él dice, declararé, confesaré sus nombres ante mi Padre y sus ángeles. ¿Has notado el gran contraste aquí? La iglesia de Sardis no podía recibir ningún elogio, ninguna mención especial delante de los hombres, pero aquellos que viven en Cristo y por causa de Cristo son alabados, son elogiados, son valorados. No ya delante de los hombres, sino del Dios y Padre del Señor Jesucristo y de sus ángeles. Y va a ser Cristo mismo, el organizador de ese gran banquete, de esa gran gala, el que pronuncie, el que confiese, el que ratifique nombre por nombre su derecho legítimo de estar ahí. Ni nos imaginamos lo que esto significa. Nosotros, indignos pecadores, siendo vindicados, siendo celebrados, Cristo mismo gozándose de que estamos allí con Él, de que hemos llegado, de que somos parte de su gran celebración. ¿En serio? Esto es increíble. Él se goza de que tú estés allí, aunque hayas hecho todo lo posible para que se te vetase tu entrada. Así de maravillosa es la gracia de Dios. Qué final tan apoteósico. En un lugar, en un espacio en el que parecía que no existía nada para sacar, en el que parecía que ya no había lugar para la esperanza. Pero así funciona el Evangelio de Jesucristo, trayendo vida solamente donde había muerte. ¿Lo has experimentado? ¿O sigues confiando en ti mismo y en tus posibilidades? La ciudad de Sardis estaba situada en lo alto de una colina. La habían tenido que dividir en dos porque ya no había espacio en esa colina para todo el mundo. Pero porque estaba situada en lo alto de una colina, sus ciudadanos se sentían impunes, confiados ante cualquier amenaza o peligro. Y sin embargo fueron varias veces a lo largo de su historia en las que fue conquistada y hasta destruida. En realidad, casi cada vez que un ejército invasor quiso dominar la ciudad de Sardis, lo consiguió, sin apenas dificultades. Algo similar sucedía en la iglesia allí. Se sentían tan seguros y tan capaces, confiados en todas sus obras. Pero esa seguridad en sus programas, esa confianza en sus esfuerzos, no iba a funcionar allí y no va a funcionar tampoco aquí. La pregunta final para ti en esta mañana, como individuo, pero también como individuo que forma parte de una congregación local, es la siguiente: ¿en qué basas tu confianza? ¿Cómo puedes estar seguro de que un día serás parte de esta gran gala de la que acabamos de hablar? Porque llegado el momento,
Solo aquellos que pueden decir, en tu poder está mi fortaleza, como ese viejo himno, pueden estar seguros y cuentan con la garantía de que la vida y la muerte y la vida de Cristo son las nuestras también. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por ese bisturí que tú usaste con la iglesia de Sardis, porque nos permite a nosotros también indagar y examinar lo que tantas veces queda lejos de nuestra vista. Y a la hora de escuchar una exhortación como esta, no queremos mirar al que tenemos al lado. No queremos pensar en el que no ha venido hoy. Tratemos, oh Dios, con tu ayuda, de poner en la balanza nuestra vida. Y si hay algo que nosotros pretendemos aportar a nuestro caminar contigo, oh Dios, ayúdanos a eliminarlo. Si hay algo que pensamos que trae valor o que supone un extra añadido a lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, oh Dios, permítenos erradicarlo. Queremos que nuestra confianza se encuentre exclusivamente en ti, en el que tiene en su mano a los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, en el que lo controla todo, en el que lo conoce todo, aún la peor de nuestras miserias. Y es a esa miseria y a ese pecado al que tú un día te acercaste para retirarlo de nosotros. Y por eso te alabamos en este día y nos gloriamos en ti. Te pedimos, oh Dios, que podamos considerar a aquel que venció a la muerte para salvar a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aferrándonos a ti, podamos llegar hasta el umbral de esa ciudad celestial, dejando todo peso y todo pecado que nos asedia. Te alabamos en este día, nos gloriamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén.